Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir la palabra de Dios, nuestro hogar hasta su hogar, por las redes sociales. Pastor y yo vamos a estar en el Salmo 39. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuestro Dios de compartir la palabra de Dios junto a mi amada hija Melanie en esta tarde a través de estas redes sociales, como ella lo explicaba, desde nuestro hogar hasta su hogar. Como todos lo saben, en este tiempo, por razones de las cuales la pandemia está en este momento, podemos estar transmitiendo y nos da la oportunidad de compartir la palabra de Dios en nuestro hogar, hasta su hogar. Y en esta ocasión al frente está mi hija Melanie. Y hoy vamos a estar compartiendo lo que es el Salmo 39 y que nos habla el carácter transitorio de la vida. Haciendo una introducción o haciendo y hablando acerca de este salmo, lo que nos enseña de la vida de David, un salmo que nos muestra el carácter de David, que nos muestra las actitudes de David, que nos enseña de un hombre temeroso de Dios, pero también un hombre que muchos años de su vida pasó aflicciones, pasó situaciones difíciles, y nos muestra en estos salmos en los cuales él se mantuvo confiando en Dios. Y aunque en este momento él nos enseña, y es un salmo, una alabanza, él que escribe y que se la da a uno de los principales músicos que había establecido en el templo, porque él fue el que estableció la adoración en el tabernáculo para adorar a Dios. Y el principal, como nos dice en este salmo, Jedutún, que lo escribe, le da este salmo. Y precisamente de la experiencia, de las situaciones que David pasaba o de las aflicciones, él comienza a hablar y comienza a escribir y da este salmo que hoy para nosotros, en las situaciones en las que nos encontramos, podemos mantener la confianza, la seguridad también en cada palabra que Dios nos ha dado. Como David lo hacía, como David se mantenía firme, teniendo su fe, su mirada, como dice el apóstol Pablo, puesto la fe, la mirada en aquel que murió, que dio su vida por nosotros, que es nuestra esperanza, que es nuestra salvación. Ahora nosotros la tenemos en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. Por eso, hablando de la vida de David, es algo bien interesante que la Biblia no encubre nada de las situaciones. No solamente nos habla de las victorias, cuando se decía Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, cuando él venció al gigante filisteo. Y no solamente nos habla de las victorias grandes, sino también nos habla de las luchas que él tenía, de los momentos duros que él pasaba. Como hermanos y amigos que están conectados en este momento, hay muchos que están pasando, hay muchos que están enfrentando situaciones duras, difíciles, y que estamos enfrentando esta pandemia. Muchos han perdido un ser querido, muchos tienen un ser querido con este virus, pero en estos tiempos es donde nosotros confiamos en Dios, mantenemos nuestra confianza en Dios y creyendo que Él es nuestra esperanza y que un día estaremos con Él por la eternidad, donde todo dolor, todo llanto se acabará, donde toda situación se acabará, pero ahí es donde tenemos que mantener nuestra esperanza. Y antes de entrar a lo que es este salmo, el carácter transitorio de la vida, y nos enseña, hermanos, lo débil que somos nosotros. No podemos confiar nada en nosotros, porque no hay nada en nosotros. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque nosotros, como habla el Salmo 39, nos habla del carácter transitorio. Somos como pasamos en este mundo como la flor del campo que nos dice hoy está, mañana no está. Así pasamos de rápido. Y es interesante lo que habla aquí el salmista David, pero antes de entrar a esta lección quiero hacer una oración y ponernos en las manos de Dios para que su palabra, que escudriñe
que vamos a escudriñar, también escudriñe nuestro corazón, nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia al escudriñar tu palabra, que es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetre hasta lo profundo de nuestros corazones, Señor, hasta los tuétanos, Señor, que discierne el alma, el corazón y todo nuestro ser, Señor, en cada uno, Padre, y sobre todo, Padre, que tu palabra fortalezca, que tu palabra aliente, que tu palabra, Señor, hable a cada uno de nosotros. Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y en Él te damos gracias. Gloria a Dios. Entonces, hablando acerca de este Salmo 39, el versículo 1, el salmista David una vez más nos muestra parte del carácter en medio de circunstancias y en medio de problemas. Pero nos dice, yo dije, atenderé a mis caminos. Y cuando el salmista David dice, yo dije, en las situaciones complicadas que él se encontraba, en las luchas que él estaba enfrentando, él cuando se refiere, yo dije, atenderé a mis caminos, es decir, a lo que yo he confiado, atenderé a los caminos del Señor, atenderé a las promesas de Dios. Y nos sigue diciendo, para no pecar con mi lengua. Porque si hay algo que entendía David, es que para no pecar, la única forma es a través de la presencia de Dios, del Señor. Y Santiago lo dice, y lo hablaba anteriormente en el Salmo que estaba, en el Salmo 34 que me tocaba estar compartiendo, hablaba precisamente de eso, que la lengua que habla Santiago nos dice que es un nervio que es imposible de dominar y que no se cansa, que habla y habla y habla, hermano. Y precisamente nos dice el salmista, él dice, pondré mis caminos y los caminos se está refiriendo a los caminos del Señor, para que no salga palabra mala, para que no hable palabras que ofendan a quien sea. Por eso, como hijos de Dios, hermanos, la única forma de que nuestras palabras no ofendan, la única forma es que seamos gobernados y dirigidos por la presencia del Espíritu Santo en medio de toda situación. Por eso el salmista sigue diciendo, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Y por eso él dice, y cuando habla del impío, hermanos, no solamente habla de las personas pecadoras o de los que en ese momento enfrentaba, él está hablando de los enemigos también. Y él por eso dice en el versículo 1, dice, en tanto que el impío está delante de mí, guardaré mi boca con freno. ¿Y qué es lo que está diciendo? A ver, para ponerle y voy a utilizar esta ilustración, hermano y amigo. Un perro rabioso se le pone un bozal para que no vaya a morder, para que no vaya a hacer daño. Y él está utilizando y habla acerca de de guardar mi boca con freno. Es decir, como se le pone el cabestro o se le pone el freno a un caballo. Le voy a poner para que no hable cosas que vayan a ofender, que vayan a dañar. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos frena. Antes de hablar algo que vaya a afectar a alguien, antes que vaya a hablar a dañar a alguien, mejor cerramos nuestros labios, nuestra boca. Por eso el salmista David estaba hablando, pero no solamente eso. Hay algo que él en momentos duros, difíciles, también habla en el versículo 2 y 3, dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. En medio de la situación y el dolor que estaba pasando, él dice que aún lo bueno se cayó. Y dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Así proferí con mi lengua. Y él está hablando, hermanos, en este momento, cuando aún lo bueno se quedó callado. Pero él habla y dice que aún cuando se quedó callado, hubo un fuego dentro de él. Y por eso él dice, antes de hablar cosas que
que dañaran, y como no hablé ni siquiera lo bueno, hubo un fuego dentro de mí quise hablar, o habló, y él dice, hablé así. ¿Y cuál es el así? ¿Cuál es lo que debemos de hablar? Y él dice, él muestra ese corazón conforme al corazón del Señor, y dice el versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuando sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y esto es lo interesante, que el salmista David, antes de hablar algo que ofendiera, y después de quedarse callado sin hablar aún lo bueno, él dice después, y hablé así, y él dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y eso es lo que, hermanos, debemos de entender, que nosotros somos tan frágiles, hermanos, que aunque nos sentamos los más fuertes y los más poderosos de este mundo, como sucede en alrededor del mundo, hermanos, nos damos cuenta hoy en día que somos tan frágiles. Pero el rey David estaba hablando en ese momento y diciendo, enséñame, déjame ver que soy muy frágil, que no es mi fuerza la que me sostiene en medio de esta lucha, no es mi fuerza la que me ha ayudado hasta aquí, es tu presencia. Por eso él dice, enséñame, hazme saber cuán frágil soy. Y es interesante, hermanos, que el salmista le dice al Señor, cuando abrió su boca, le dice, hazme saber, porque a veces se nos olvida que lo que nosotros mismos, hermanos, nos engañamos a veces nosotros mismos, que se nos olvida que no somos nosotros, que es Dios. Hermanos, no es menos cierto que la humanidad se había olvidado de Dios. No es menos cierto lo que estaba pasando, indudablemente. Pero no es menos cierto, hermanos, ver la indiferencia del ser humano con Dios. La indiferencia, hermanos, no solamente de la persona que no conoce a Dios, sino hasta del mismo que conoce a Dios. Hasta para orar, hermano. Usted y yo lo sabemos. Y perdónenme que me dirija así, usted y yo lo sabemos, hasta para orar andamos peleando, hasta para leer la Biblia, hasta para sentarnos en este tiempo de buscar el rostro de Dios. Y el salmista dice, hazme, Señor, entender cuán frágil soy, cuán cortos son los días de mi vida, cuán corta es mi vida, hazme entender, porque tan corta es mi vida, que es tan pasajera, que perder un día, perder 2 días, estoy perdiendo parte de mi vida entregada a Dios. Siempre lo digo, ayer era un niño, hoy ya no soy tan niño, hermanos. Ayer era un joven, ya no soy tan joven. La pastora siempre me dice, ya no eres tan joven, pero tampoco tan viejo. Pero ese es el amor que ella me tiene. Esa es otra historia, hermano. Pero eso es parte de lo que nos hace ver la palabra de Dios, hermanos. Nos muestra que somos pasajeros en este mundo. Y por eso debemos de agarrarnos cada día de Él y poder ver que somos tan frágiles, hermanos. Y nos damos cuenta en este tiempo alrededor del mundo, somos tan frágiles, tan pasajeros. Por eso le decirle al Señor, Señor, hazme ver que yo sin ti no existo. Hazme ver, Señor, que sin ti no quiero caminar. Hazme ver, Señor, que no quiero tomar ninguna decisión fuera de tu santa voluntad, perfecta y agradable. Esa tiene que ser la decisión de nosotros. Y el salmista bien lo sabía, por eso él dice, Señor, hazme ver. Hazme saber, hazme entender qué frágil soy, que sin ti no soy nada. Por eso él dice como el versículo 4 dice, sepa yo cuán frágil soy. Como que a veces se nos olvida, sepa yo. Porque a veces se nos olvida que no somos nada, que todo depende de Dios.
que todo le pertenece a Dios. La vida, el aliento, hermanos, nos damos cuenta, el despertar, el aliento, la vida, el trabajo, la familia, el hogar, todo le pertenece a Dios, es por gracia de Dios. Y es necesario, hermanos, que Dios nos haga entender. Y para hacernos entender, Él utiliza muchos medios. El salmista David lo expresa más adelante. Y él dice en el versículo 5, en el versículo 5 dice: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, y ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es interesante esto, hermano. Dice el versículo 5, he aquí, diste a mis días término corto y a mi edad. Recordemos que antes, después de la caída del ser humano, los hombres vivían casi 1000 años, 900 y tantos. Pero después fueron recortados a 120 y después fueron recortados a 70. Los más débiles como yo, y los más robustos 80. Pero en el día que vivimos ni a 70 ni a 80 llegamos, hermanos, en la condición que estamos o vamos. Pero eso es lo que el salmista David está diciendo: hazme ver qué cortos son mis días, para entender que lo que amontonan es vanidad. Hermanos, si nosotros amontonamos sin tomar en cuenta a Dios, todo es vanidad. Si Dios le bendice, gloria a Dios, porque es parte de la bendición de Dios. Pero si la bendición quita a Dios, ¿de qué sirve? Dice el salmista. Y él, hermanos, en 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 14, él dice: de lo recibido de tu mano te doy, porque sé que todo es tuyo. Y él está reconociendo que todo lo que tiene, su reino, su familia, todo le pertenece a Dios. Y es gracias a Dios. Él dice: ¿quién? Siendo yo nada, nadie, me sacaste de entre las ovejas y me diste un reino y me diste bendición y me diste la victoria sobre mis enemigos, le expresa al Señor. Y Él está diciendo en este momento: hazme entender que soy como la flor del campo. Hazme entender el término de mis días, que hoy estoy y mañana no estoy. Esta es realidad, hermano. 15,000, 20,000 personas alrededor del mundo cada día están muriendo. Cada día están perdiendo la vida. Pero si hay algo que tenemos que estar seguros, es la presencia de Dios con nosotros. Es la salvación. Es nuestra esperanza en Dios. Es nuestra confianza en Dios. Porque todo, hermanos, lo que Dios hace es perfecto para nosotros. Lo que Romanos 8:28 nos habla. A pesar de que muchas veces haya cosas que no entendemos, todo ayuda para bien. Y el salmista lo está expresando. Y dice el versículo 7, el versículo 6 que leemos: amontonan riquezas y no saben para quién las recogerá. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hablaba en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, acerca de los que amontonan riquezas. Pero, oh hombre necio, tú no sabes que el día de mañana Dios te va a pedir cuentas. Y hermano, el salmista David sigue diciendo en el versículo 7, y dice: ahora, Señor, ¿qué esperaré? Le hace una pregunta al Señor. Después recordemos que el trasfondo en el cual está David es un trasfondo de sufrimiento, de dolor, en el cual está viendo las circunstancias en las que está enfrentando, y se dirige a Dios. Y ahora en el versículo 7 él dice: ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y él dice: mi esperanza está en ti. Oh, hermano, esto es lo maravilloso.
de tener nuestra esperanza en el Señor. Hermano, nuestra esperanza, aunque el salmista David decía, nuestros días son cortos. O algunos, hermanos, pues, estamos más para adelante, algunos vamos más para atrás, pero nuestros días indudablemente están cortos y tarde o temprano vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Pero el salmista David, él dice, mi esperanza eres tú, Señor. Y esa es nuestra esperanza, su esperanza. Mi esperanza es Cristo Jesús. Su nombre es Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Es su nombre, hermano. Por eso el salmista David, que es la palabra de Dios, nos habla, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y dice el versículo 8, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Y él está hablando de las situaciones, de los errores. Él mismo dice, ahora Señor, dice, líbrame de todas mis transgresiones. Él halló la gracia en Dios, que a pesar de sus situaciones, Dios tuvo misericordia de él. A pesar de sus pecados, Dios tuvo misericordia de él. Y el salmista David lo decía, es mejor caer en las manos del Dios Santo que caer en las manos del hombre. Pero el versículo 9 nos dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más íntimo de él. Lo más íntimo de él, ciertamente, vanidad es todo hombre. Y hasta este momento el salmista David está diciendo, eres tú quien corriges. Eres tú también quien corrige nuestras vidas. Y él está hablando de toda iniquidad. Tú corrige, hermano. La palabra nos dice que al que ama, Dios lo corrige. Y hermanos, si usted es hijo de Dios, Dios lo corrige cuando usted está mal. Y la gracia de Dios lo va a corregir, hermano. A veces pensamos, no, es que Dios no pasa nada. No, porque lo ama. Así nos dice como nosotros, como los padres que corregimos a nuestros hijos. Si no los corregimos, dice la palabra que al no corregirlos son como que si no tuvieran padre. Pero como nosotros corregimos a nuestros hijos cuando se portan mal, ¿cuánto más nuestro Padre nos corrige para nuestro bien? Nosotros que siendo malos corregimos a nuestros hijos para su bien, ¿cuánto más nuestro Padre? Y el salmista David bien lo sabía. En medio de sus pecados, en medio de sus transgresiones contra el Señor lo corrigió, pero lo corrigió con la gracia de Dios, porque se mantuvo con vida, lo corrigió con amor. Y hermano, Dios nos corrige también. Y su gracia siempre está sobre nuestra vida, porque si no ya no estuviéramos. Pero el salmista sigue diciendo en estos últimos versículos, dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Miren la actitud que él está tomando. Dice, soy como advenedizo, como todos mis padres, como pasajero. Él les está diciendo, escucha mi oración, porque estoy en lágrimas. Y me imagino siempre me puedo imaginar al rey David llorando en la presencia de Dios y diciéndole, Señor, mira mi situación, mira lo que estoy pasando. Yo sé que tú eres el que me puedes ayudar. Y él todavía dice, soy como peregrino, como pasajero, advenedizo, como mis padres, como forastero, como alguien de afuera. Él les está expresando. Pero él le dice, escucha mi oración. Hermano,
Dios escucha la oración de sus hijos. Por eso Él culmina este versículo 13 y ya para culminar, dice, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Y él estaba reconociendo en ese momento y le dice al Señor, déjame, la corrección que me está dando, déjame. Dice, y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Hermano, y la corrección de Dios nunca es para perecer. Y aunque a veces no las entendemos, como el salmista David le está expresando aquí, la corrección es para fortalecer, para levantar, para ayudar, para poder volvernos a Él, para poder mirarle a Él, para poder buscar su rostro. Por eso muchas veces Dios permite muchas cosas en nuestras vidas, para que podamos verle, porque a veces nos hemos olvidado de Él. Pero las situaciones nos hacen volver a Él, mirarlo. Y Él no quiere eso. Pero si a veces no utiliza formas, nunca nos volvemos a Él. Y esta es nuestra naturaleza. Esta es la parte de nosotros los seres humanos. La dureza, la rebeldía que hay en nosotros. Por eso es tiempo de volvernos a Él. Por eso es tiempo de clamar a Él. Por eso es tiempo de darnos cuenta cuán pasajeros somos nosotros. Hoy estamos, mañana no estamos. No sabemos si mañana amanecemos. No sabemos si vamos a estar. Lo que sí sabemos es que si confiamos en Él es nuestra esperanza. Un día estaremos allá en su presencia. Un día le adoraremos con todos los santos allá en el cielo, alabando y adorando su nombre por la eternidad. Pero que cada día Dios nos haga ver cuán pasajeras son nuestros días. Amigo que está viendo esta palabra del Señor, o está conectado en este video, está viendo este video y está escuchando la palabra del Señor, nuestra vida es muy pasajera y no sabemos cuánto vamos a vivir en este mundo. Pero lo que sí sabemos es que un día nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios. Y Dios está hablando hoy más que nunca, extendiendo su misericordia, amigo, que aún no ha conocido a Cristo, que aún no ha aceptado a Cristo. Dios le da la oportunidad para que le permita a Dios venir a su vida y pueda aceptarlo como su único y gran Salvador. Que Él sea su esperanza. Quien murió en la cruz, quien resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza, que nuestro Dios no está muerto. Él vive y reina por siempre, hermano. Y amigo, si usted le permite al Señor entrar a su vida, ser su esperanza, como el salmista David siempre lo decía, Él es mi castillo, Él es mi esperanza. Que Él sea su esperanza, que Él sea su ayudador. En medio de estas situaciones tan duras que el ser humano está pasando, que estamos pasando, hermanos, como hijos de Dios tenemos nuestra esperanza en Él. Pero el que no tiene a Cristo, le toca enfrentarlo sin Cristo, y eso es duro. Por eso, hermano, amigo que está conectado, yo le invito a que entregue su vida a Cristo. No siga sin Él. Dios le está hablando, le está llamando. Y si usted quiere en este momento aceptar a Cristo, yo quiero hacer una oración por usted, para que pueda aceptar a Cristo. Y hermano, usted que está pasando por medio de estas situaciones, hermano, que Dios nos haga ver, valorarlo cada día, y que nos haga ver qué transitoria es nuestra vida. Hermanos, si no nos damos cuenta en este tiempo, ¿cuándo nos damos cuenta? Hemos tomado a Dios tan superficialmente durante todo este tiempo que no nos damos cuenta el Dios vivo que nosotros tenemos. No le hemos dado la importancia que Él tiene, que debe ser lo más importante en nuestras vidas. Pero también Él está hablando, hermano, en este tiempo, y también quiero hacer una oración por usted,
para que Dios le fortalezca, para que Dios le afirme, para que Dios le sustente, para que Dios le ayude en este tiempo, para que le mantenga en fuerza, para que le mantenga firme en la roca que es Cristo Jesús. Por eso ahí donde está quiero hacer esta oración. Amigo, por usted primero y después por usted, hermano. Y así vamos a concluir este Salmo 39. Vamos a hacer esta oración. Si usted quiere aceptar a Cristo, tan solo yo lo voy a dirigir en estas palabras delante de la presencia de Dios, porque si usted lo cree con su corazón y lo confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces recibirá la salvación que Romanos 10:9 nos dice. Por eso quiero guiarlo en este momento. Vamos a orar. Padre, oh Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, reconozco que te he ofendido con mis pecados, que he sido indiferente a pesar de que tú me has buscado, Señor. Pero yo reconozco en este momento que tú diste tu vida por mí, que pagaste por mis pecados, que me diste la victoria en la cruz al resucitar, Señor, de entre los muertos. Y yo te reconozco, Padre, yo te reconozco, Cristo Jesús, como mi único y gran Salvador. Que vengas a reinar a mi vida, que seas Señor y Rey de mi vida, y que tu Espíritu Santo guíe mis pasos desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te recibo y te acepto como mi único y gran Salvador. Si usted ha hecho esta oración, amigo, ahora ya es hermano. Si usted ha hecho esta oración, hermano, quiero pedirle que pueda enviar su teléfono, o hermana o hermano, pueda enviar su teléfono y podamos comunicarnos con usted, poder hablar con usted y poder orar por usted para que siga adelante y para que Dios lo sostenga y que nunca se nos olvide cuán transitoria es nuestra vida, cuán momentánea es nuestra vida, cuán pasajera, porque Dios le da vida y esperanza ahora. Y envíe su teléfono para poderle dar seguimiento. Hermano, quiero hacer esta oración por usted y así despedirnos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento oro por cada uno de mis hermanos, oramos por cada uno de mis hermanos ahí donde están, Señor Padre. Oh Dios, como el salmista David decía, Señor, hazme entender, hazme ver que cortos son mis días, hazme ver, Señor Padre, que en este mundo tú me has llamado para servirte, para agradarte, Señor, y no desperdiciar mi vida en nada en este mundo, en ningún placer, Señor, sino solamente en ti, Dios, porque cortos son mis días y mis días quiero vivirlos para ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice, fortalece, afirma, Señor. Oh, aviva, Señor, esa llama en cada uno de mis hermanos. Enciende ese fuego, Padre, por tu presencia. Ahí donde están, Espíritu Santo, aliéntales cada día, renuévales cada día. Que tu rostro, Padre, sea sobre cada uno y que tu presencia, Señor, sea llenando sus vidas. Espíritu Santo, llena cada hermano, llena cada corazón, Señor. Como el salmista David decía, Señor, si hay camino de perversidad, Señor, házmelo ver y límpiame porque yo quiero seguirte. Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y te doy gracias ahí donde están. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, amigos, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido poder transmitir la palabra de Dios a través de estas redes sociales. En esta ocasión una vez más, junto a mi hija Melanie. Y le damos gracias. Es un privilegio para mí compartirlo junto a ella, a una de mis hijas. Le doy gracias a Dios. Animándoles que el día de mañana se puedan conectar una vez más a las 7 de la noche, el cual va a estar compartiendo el pastor Saúl.
Dios me les Dios te bendiga. bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.